El objetivo de la sesión de hoy, al finalizar la sesión, ustedes estarán en la capacidad de poder rendir la evaluación que encontrarán en el Blackboard de la unidad número 11 respecto al tema de polígonos, triángulos, cuadriláteros, ¿no? Sin presentar inconvenientes y obteniendo una nota elevada. Bien, eh, este tema, en este tema de polígonos, y entre ellos triángulos y cuadriláteros, va a haber muchas fórmulas, ecuaciones, tipos de ecuaciones, etcétera. Vamos a ir aplicando las ecuaciones, complementando, ¿no? Según pues sean requeridas, o sea, según nosotros vayamos avanzando en el material. Ya saben de que los casos que se proponen aquí son casos tipo, ¿no? Que van a ser parecidos a lo que ustedes van a encontrar posiblemente en la evaluación, ¿no? Para evitar pues a veces es, esas coincidencias en el que justo el alumno practica un caso en el cual pues para su suerte eso no viene en las evaluaciones, ¿no? A veces pasa eso. Bien, de los tipos de polígonos que nosotros vamos a estudiar, nos vamos a centrar en uno en particular, el polígono regular, ¿ya? Hay más tipos de polígonos, yo les invito a leer, pero lo que nos interesa hoy es el polígono regular. ¿Cuál es la peculiaridad de un polígono regular? Es que, primero, que es un polígono, es una figura cerrada, ¿no? O sea que inicia y termina en el mismo punto, y cuyos lados tienen la misma medida, ¿ya? Entonces, hay una propiedad única que se cumple en los polígonos regulares, que es que el número de lados, así como lo están viendo acá, el número de lados, que le representa por n, es igual al número de vértices, y este a su vez es igual al número de ángulos interiores, y este a su vez es igual al número de ángulos exteriores, y a su vez igual al número de ángulos centrales. Por lo tanto, si estamos estudiando los polígonos regulares, basta con tener el dato de cuántos lados tiene ese polígono y podemos saber el resto de los datos, ¿no? Dentro de un polígono regular vamos a encontrar segmentos, ¿no? Y estos segmentos tienen sus propios nombres o puntos. Por ejemplo, los lados vienen a ser los segmentos que forman y cierran la figura o el polígono. Recuerden que los lados en un polígono regular son iguales. Los vértices vienen a ser los puntos donde se intersectan los lados. Las diagonales vienen a ser los segmentos que se pueden trazar desde un vértice hacia el interior. El ángulo interior viene a ser el ángulo que forma la abertura entre dos lados. El ángulo exterior es el ángulo que está pues externamente a ese ángulo interior. El ángulo central es el ángulo que se encuentra en el centro del polígono, ¿no? Bueno, también se puede calcular su perímetro. Aquí no está, pero también se puede calcular su superficie o área. Ahora, en el mundo de los polígonos regulares, dependiendo del número de lados, van a tener nombre propio, ¿no? El polígono de 3 lados, por ejemplo, se llama triángulo, ¿sí? Si es regular, será un triángulo equilátero. Recuerden ese nombre, triángulo equilátero. Si el polígono tiene 4 lados, su nombre será cuadrilátero. Si es un polígono regular, entonces esos 4 lados son iguales. Y la figura geométrica tiene 4 lados iguales y son cerradas, se llama cuadrado, ¿verdad? Es un cuadrado. Luego, el polígono de 5 lados se llama pentágono. Famoso por, a veces hay películas, ¿no? Donde intervienen, pues, películas sobre todo bélicas, ¿no? Y hacen parecer un edificio que tiene ese nombre en Estados Unidos, ¿no? El Pentágono.
También tenemos el hexágono, tiene 6 lados. Es un polígono que tiene 6 lados. Las abejas, por ejemplo, construyen sus paneles, ¿no?, en forma hexagonal, ¿no? Una de las peculiaridades de la naturaleza. El heptágono tiene 7 lados. Un octágono tiene 8 lados. En algunos libros o algunas páginas web, también el octágono lo vas a encontrar con el nombre de octógono. Un poco curioso, pero a veces así lo he encontrado. Los que han visto la película de la saga de Spider-Man, el Doctor Octopus, ¿no? Si se recuerdan, 8 brazos. Luego tenemos el nonágono, 9 lados. Después tenemos el decágono, 10 lados. El endecágono, 11 lados. El dodecágono, 12 lados. Y fíjense, del 12 se salta al 15. Profe, ¿qué pasó con el 13 y el 14? Ahí te lo vamos a decir, ¿no? Porque el de 15 lados también tiene nombre propio. Se llama pentadecágono. Voy a estar gritando un poco porque por acá comenzó a llover, ¿ya? El de 20 icoságono. Ahora, la pregunta, del 15 al 20 también se salta el 16, 17, 18, 19 y mayor de 20 también. Bueno, no tiene nombre en particular, así que se les va a llamar genéricamente, ¿no? Por ejemplo, si tienes un polígono de 18 lados, pues se le llamará polígono regular de 18 lados. Listo, sencillo. Si tiene 25 lados, o 22 lados, 24 lados, polígono regular de 24 lados. ¿Ya? Bien, dentro del tema de polígonos, de polígonos regulares, ¿ya? Vamos a encontrar unas fórmulas que acá en el manual le toma como propiedades. Voy a enumerar para que sea fácil referenciarlos. La fórmula número 1, que me indica el total de diagonales que yo puedo trazar desde un vértice en un polígono regular. La fórmula número 2 es para calcular la suma de las medidas de todos los ángulos internos de un polígono regular. La fórmula número 3 es para calcular la suma de las medidas de los ángulos externos. Pero no hay mucho que calcular ahí, siempre es 360. La fórmula número 4 se utiliza para calcular la medida de un ángulo interno, solamente de uno, ¿sí? La medida de un ángulo interno, solo de uno. El número 5, lo vamos a enumerar, es para calcular la medida de un ángulo central. ¿Ya? Y el número 6 es para calcular la medida de un ángulo exterior. Fíjense, prácticamente es el mismo. ¿Correcto? Bien, 6 ecuaciones. Por acá van a encontrar otras más, ¿no? Bueno, todavía no pienso darle relevancia a eso. Vamos paso a paso. Fíjense que en todas las ecuaciones utiliza la variable n, entendiéndose que n es el número de lados que tiene ese polígono. Entonces basta con determinar o con saber cuántos lados tiene un polígono y podemos saber el dato de esas 6 ecuaciones. ¿Ok? ¿Alguna consulta a este resumen? Todo bien, profe. Bien. Vamos a buscar ejemplos tipo y vamos a manejar aquí. Caramba, se empezó a llover. Ojalá que no caiga la señal. Continuamos. A ver. Aquí el número 5. ¿Ya? El número 5. Permítame un ratito, voy a cerrar mi ventana. Porque si no se me moja la computadora. Y cuando se cierra la ventana empieza a hacer un calor bárbaro.
Bien, vamos a hacer el recorte. Hacemos el recorte. Todavía me siguen escuchando, ¿verdad? Acá está fuerte. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Ya no me escuchan? Un poco más. Ya, bueno. Recuerden que estamos grabando la sesión. Apelaremos a eso en caso de repente se vaya la señal de ustedes. ¿Ya? Vamos a moverlo por acá. Hay que tener un poquito de paciencia, pues. No nos queda de otra. Ahí está. Dame un minutito, voy a cerrar todas las ventanas. Está lloviendo fuerte. El enunciado nos dice lo siguiente: hallar la diferencia de cantidad de diagonales que se pueden trazar de un hexágono y un pentágono. Muy bien. Primero debemos entender qué es un hexágono. ¿Sabemos lo que es un hexágono? ¿Alguien podría decirme? Sí, profe. Profe. Bien, quiero entenderles de que es una figura geométrica, ¿no? ¿Cuántos lados tiene? 6, ¿verdad? 6 lados, profe. Acá tenemos un hexágono. Ahí está, un hexágono. Y la otra figura que nos piden o nos hablan en el enunciado es un pentágono. Hace un momento hablábamos de él. Y el pentágono es una figura geométrica que tiene 5 lados, ¿cierto? 5 lados. Muy bien, acá vamos a ponerlo. Ahí está el pentágono. Lo que nos piden no es la diferencia entre el número de lados, sino nos están pidiendo acá la diferencia entre el número de diagonales que yo puedo trazar. Si yo tomo un vértice cualquiera, por ejemplo este, miren, del hexágono, y trazo diagonales, por acá uno, por acá otro, por acá otro, miren, de ese vértice he podido trazar 3 diagonales, ¿cierto? Entonces voy al siguiente vértice, punto, acá 1, 2, 3, ya van 6. Para no estar haciendo geométricamente esa chamba, nosotros, sabiendo el número de lados, acá el número de lados es 6 y acá el número de lados es 5, sabiendo eso, podemos aplicar una de las 6 fórmulas que hace un momento hemos visto. ¿Cuál de estas 6 fórmulas creen ustedes que podemos utilizar para saber el número de diagonales que puedo trazar desde un vértice? Díganme ustedes, ¿cuál es la fórmula que podemos utilizar para trazar las diagonales o el número de diagonales, para saber el número de diagonales que puedo trazar? Puede ser la primera, profe. La primera. La primera. Muy bien, correcto, la primera. Profe. Excelente. Vamos a recortarlo, porque eso es la que vamos a utilizar. Esta vamos a utilizar. ¿Ya? Si es la primera vez que estamos viendo este tema, pues siempre es bueno tener las fórmulas en un apunte por separado para poder utilizarlas en su momento, ¿no? Aquí está la fórmula.
del número de diagonales. Esta fórmula voy a utilizarlo tanto para el hexágono como para el pentágono, ¿no? Vamos a hacerlo entonces. Lo voy a poner acá, diagonales de un hexágono, o sea, D6 le voy a poner, ¿ya? Es igual a, voy a sustituir el valor de n, 6 por 6 más 3, todo entre 2. Ojo, estoy utilizando esta ecuación, ¿eh? Ya estoy sustituyendo. Y para un pentágono sería 5 por 5 más 3 entre 2. Muy bien. Entonces vamos a calcular. Directamente vamos a hacerlo. 6 más 3 es 9. 6 entre, acá puedo simplificar, miren, mitad 1, mitad 3, ¿no? 9 por 3, 27. Directamente lo estoy haciendo, ¿ya? Y para el pentágono, 5 más 3 es 8, entre 2, 4 por 5, 20. Muy bien. Y lo que nos pide el enunciado es la diferencia entre la cantidad de diagonales que puedo trazar de un hexágono y las de un pentágono. Entonces acá tengo 27 menos 20, ¿no? Y 27 menos 20 es igual a, ¿cuánto? 7, ¿verdad? 7. 7 entonces es la diferencia entre los diagonales que puedo trazar de un pentágono y de un hexágono, o al revés. Preguntas. Yo sé que está fuerte la lluvia, pero bueno. Consultas. Bien, voy a proponerles entonces, para que lo resuelva, un caso similar, ¿ya? Acá en la pizarra, y nos dice lo siguiente. Ahí está. Hallar voy a traer la ecuación que hemos utilizado acá, porque nos va a servir. Nos dice hallar la diferencia de la cantidad de diagonales que se pueden trazar de un octágono y un heptágono. Parecido, pero exactamente no igual, pero parecido. En el chat del Teams también les estoy copiando, ¿ya? Les doy unos 5 minutitos, intenten calcularlo y compartimos el resultado en el chat. Entonces, solamente hay que saber que un octógono o octágono tiene 8 lados y un heptágono tiene 7, ¿no? Entonces la fórmula sería para el para el octógono sería pues 8 por 8 más 3, todo esto entre 2. Y para el heptágono, que tiene 7 lados, 7 por 7 más 3 entre 2. Entonces 8 entre 2 es 4, 8 más 3 es 11, y 4 por 11 es 44. 7 más 3 es 10, entre 2 a 5, por 7, 35. Bien, como nos piden también aquí la diferencia, ¿verdad? Nos piden la diferencia. Entonces hay que restar. ...44 menos 35... y este es igual a... ¿cuánto será acá? ¿Cuánto es esta resta? A 9, profe. 9. ¿Verdad? ¿Coincidimos? ¿O hemos fallado en algo?
¿Alguna consulta? Sí, profe, disculpe. No entendí tanto aquí en la primera ecuación, profe, en el 8 por 8 más 3 sobre 2. Muy bien, vamos entonces a ver. Vamos a resolverlo. ¿Ya? Paso por paso. Primero, la resolución pasa por cambiar la fórmula, que acá tiene un error. ¿Ya? Vamos a pegar la fórmula con la corrección. Ahí está. Ok. Vamos a borrarlo. Es n por n menos 3, ¿verdad? Esa es la fórmula. Y en el manual, vamos a ver el manual. En el manual, ¿dónde es el manual? Acá está. En el manual es n por n más 3. Aquí hay que corregir, ¿ya? Menos. Ok, corrijan por favor en sus fórmulas si es que han copiado. Ya, hay que corregir. Ahí es menos. Profe, ya corregí, profe. Muy bien, una vez ya la corrección, vamos a disolver nuevamente para que el compañero también logre comprender el caso, ¿no? Entonces, de un octágono será igual a, la fórmula es la misma, ¿no? N por n menos 3 entre 2. Acá, y de un heptágono de 7 lados, entonces la fórmula misma, n por n menos 3 entre 2. Lo que va a cambiar es el valor de n, pues, ¿no? Acá n es 8. 8 por 8 menos 3 entre 2. Y acá también es 7 por 7 menos 3 entre 2. Vamos a resolverlo poco a poco. ¿Ya? Acá es 8. Caramba, es que feo sale este 8. 8 por 8 menos 3 es 5, ¿verdad? Entre 2. Y acá 7 por 7 menos 3 es 4 entre 2. ¿No? Entonces acá ustedes multipliquen y dividan. O pueden simplificar, por ejemplo, sacar mitad 1, mitad es 4. 4 por 5, 20. ¿No? Acá mitad 1, mitad 2. 2 por 7, 14. Entonces, pues la diferencia será de 8, 7, 20 menos 14, 6. ¿No? Ahí está la corrección. Ojo que el otro caso también necesita su corrección, ¿ah? Ya se encargan ustedes de hacer la corrección necesaria. ¿Alguna consulta? Ok, profe, está entendible, gracias. Muy bien. Vamos entonces con el siguiente. Esto voy a sacar también, a ver, del libro de trabajo estamos sacando, ¿no? Ajá. Eso está haciendo lento el internet. Vamos a ver. Ahora estoy, esta es la hoja de ejercicios, ¿ya? Ujú. Yo por acá la había visto. Aquí está, vamos, el número 3. Vamos a recortarlo. Ahí está.
y lo vamos a pegar por acá. Ahí está. Lo pegamos ahí. ¿Qué nos dice? A ver. Hallar el número de lados de un polígono sabiendo que la suma de sus ángulos internos, yo lo voy a representar así, S, la suma de sus ángulos internos más la suma de los ángulos externos, acá le falla, más la suma de sus ángulos externos es igual a 3960 grados. ¿Ok? Así nos dice. Hasta ahí no podríamos saber nada más. Pero, revisando las ecuaciones que hemos visto en la parte teórica de las 6, ¿no? Dígame, ¿cuál es la fórmula que me puede ayudar a calcular la suma de los ángulos internos de un polígono? ¿Cuál de ellas será? ¿Cuál de las ecuaciones ustedes dispondrían para calcular la suma de los ángulos internos de un polígono? La 2, profesor. La 2, dice el compañero, exactamente, la 2. Muy bien. ¿Y cuál de esas ecuaciones se puede utilizar para calcular la suma de ángulos externos? La 3, profesor. Correcto, la 3. O sea, el 2 y el 3, ¿cierto? Voy a recortar entonces esas ecuaciones, estas dos que se van a utilizar. Allí está. Estas se van a utilizar y la vamos a poner por acá. Muy bien. Entonces la suma de ángulos internos, ¿qué es esto? Lo voy a sustituir ya en esta ecuación, que es 180 grados sexagesimales, que multiplica a n menos 2, más la suma de ángulos externos siempre es 360 grados sexagesimales. Ahí está. Y esto es igual, según enunciado, a 3960 grados sexagesimales. Muy bien. Voy a resolverlo. 180 por n menos 2. Ese 360 que está sumando pasa a restar. Apóyeme en este cálculo. ¿Cuánto es 3960 menos 360? ¿Cuánto será? Muy bien. 3600 grados. Este 180 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto será entonces 3600 entre 180? Bueno, bolita con bolita se va, 0 con 0 se va. A ver, apóyenme en el cálculo, ¿cuánto será? ¿Cuánto le sale su resultado? A 20, profe. Muy bien, 20. Ahora, para saber n, ese 2 que está con menos, pasaría con más. Por lo tanto, sería 22.
Y como ya hemos detallado al inicio, el polígono de 22 lados no tiene un nombre común, así que, o un nombre propio, se generaliza con un polígono regular de 22 lados. Y ahí está el resultado. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, voy a proponer entonces un caso que les estoy adjuntando también ahí en el chat del Teams, ¿no? Y dice lo siguiente: hallar el número de lados de un polígono sabiendo que la suma de sus ángulos internos y externos es 2160 grados sexagesimales. Es parecido al cálculo anterior, ¿cierto? Es más, vamos a traer la ecuación o las ecuaciones que hemos utilizado. Allí está. Esta hemos utilizado, ¿no? 5 minutitos, intenten desarrollarlo. De 12. Sí, efectivamente, ¿no? Sí, es 12, ¿no? Es el mismo procedimiento. Vamos a poner por un lado el... Ahí está. Entonces nos dice la suma de los ángulos interiores. O sea, voy a poner otra vez suma de ángulos interiores más... Carambas. ¿No? Y la suma de ángulos externos nos dice que es igual a 2160 grados, ¿no? Y la suma de ángulos internos es 180 por n menos 2 más la suma de ángulos externos es 360 igual a 2160 grados sexagesimales. Pues acá tengo 180 por n menos 2 igual a 2160 grados. Ese 360 pasa con menos, ¿verdad? Pues acá tengo, ¿cuánto será 2160 menos 360? ¿Cuánto le sale? 1800, profesor. 1800, muy bien. 1800, profe. Prosiguiendo, este 180 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces van las medidas de grados 0 y 0, ¿no? Y 180 entre 18 es 10. Y ese 2 pasa a sumar, o sea 12, sería el resultado final. Ahora, el polígono o n es 12. ¿Qué puede cambiar en los enunciados? De repente en los enunciados, en lugar de poner en una alternativa, en las alternativas, en lugar de poner de repente 12, puede ser que ponga el nombre o esté el nombre del polígono. ¿Qué nombre tiene el polígono de 12 lados? Pregunto, ¿qué nombre tiene? Dodecágono. Correcto. Dodecágono. Muy bien. Pasamos ya al siguiente. Vamos a ver acá. Esta vez vamos a chequear el... acá no. Vamos a... Carambas. Aquí está, la hoja de ejercicios nuevamente. Veamos con este caso, ¿ya? No, este no. Bien. A ver. Vamos a ver. Y acá. Ahí está el número 3. Este es más sencillo. Ahí está.
y lo tengo acá. Nos dice el enunciado: el ángulo interior de un polígono regular mide 60 grados. ¿Cómo se llama el polígono? Ojo, no la suma esta vez. Ahora me están diciendo el ángulo interior. Vamos a buscar en las fórmulas que hemos enumerado cuál vamos a utilizar para calcular la medida del ángulo interior. ¿Cuál de estas 6? A ver si ustedes observan. ¿Cuál de estas 6 podemos utilizar para calcular la medida de un ángulo interior? La 4, profe. Muy bien, la 4, excelente. Vamos a recortarlo entonces porque necesitamos esa fórmula. Muy grande, solamente la fórmula. Allí está. Y lo llevamos al enunciado. Esta es la ecuación que vamos a aplicar, ¿cierto? ¿Cómo se? Ahí está. Entonces, la medida del ángulo interior es la fórmula 180 grados por n menos 2 entre n. No disponemos el valor de n, pero sí de la medida del ángulo interno, que es de 60. Entonces lo sustituyo, ¿correcto? O sea, este valor ya lo tenemos. Nos dan en el enunciado del caso, que es de 60, igual a 180 por n menos 2, ¿no? Todo entre n. Este valor de n que está dividiendo pasa a multiplicar 60 grados n, y este 180 también pasa a multiplicar a cada término dentro del paréntesis. 180 grados n menos 2 por 180, 360 grados. Bueno, ya obtenemos una ecuación de primer grado. Los que tienen variable van al primer miembro, pero si es que se pasan, ya saben, cambian de signo, ¿verdad? Los que no tienen variable se quedan. 60 menos 180 pues es menos 120, ¿no? Menos 120 igual a menos 360. Este 120 negativo que está multiplicando pasa a dividir, pero ya saben, en las ecuaciones cuando pasa a multiplicado a dividir no se alteran sus signos. Pues acá se va esto, el símbolo de grados, 0 con 0, ¿no? Menos entre menos es más. 36 entre 12 es 3. Muy bien. 3 lados. ¿Qué nombre tiene el polígono regular de 3 lados? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene el polígono regular de 3 lados? ¿Me podrían decir? Triángulo, profesor. Es un triángulo. Es aislado, profe, triangular. 3 lados, 3 lados. Pero, ojo, no cualquier triángulo. El triángulo que ingresa a la categoría de polígono regular se le conoce como triángulo equilátero. ¿Sí? Dicho de otra manera, el triángulo que tiene o dispone de sus 3 lados iguales, ¿ya? Recuerden, el triángulo que dispone, ¿no? o tiene sus 3 lados iguales se llama triángulo equilátero. No se olviden. Bien, les voy a proponer entonces un caso similar. ¿Ya? Lo vamos a poner acá al costadito. Con la misma fórmula, porque la misma van a utilizar. Y en nuestro chat también voy a adjuntar el texto. Allí está. ¿Qué nos dice?
Si el ángulo interior de un polígono regular mide 144 grados, pregunta, ¿cómo se llama el polígono regular? Muy bien, muy bien. 5 minutitos, lo resuelven y lo plantean en el chat. Efectivamente, hay un compañero que lo ha desarrollado. Nos dice lo siguiente, ¿no? El ángulo interior mide 144. Entonces ya nos dan esta medida. Esta medida nos dan que es 144 grados. Muy bien, otro compañero llega al resultado. Es 180 por n menos 2. Todo esto dividido entre n, ¿verdad? Entonces, el mismo procedimiento, ¿no? Este n que está dividiendo pasa a multiplicar. 144. Ese 180 también que está multiplicando pasa cada uno de los términos dentro del paréntesis. 180n menos 360. Correcto. 144 grados n menos este 180 pasa con menos, ¿se saben por qué? Pasa con signo cambiado, ¿no? Bueno, el procedimiento ya lo saben. De repente les resulta cansado un poquito. 180 menos 144, 36, ¿verdad? 36 grados n. Negativo, obviamente, ¿no? Igual a menos 360 grados. Entonces n, este 360, ¿no? Ese 36 pasa a dividir. Menos entre menos más. Bueno, acá me faltó poner grados, ¿no? Grados con grados se van. 360 entre 36 es 10. Y el polígono regular de 10 lados toma el nombre de, ahí está el compañero lo ha puesto, decágono. Muy bien. Decágono, profe.